1:42 este martes 4 de julio. ¿Existe relación entre el estatus socioeconómico del barrio y el nivel de discapacidad? La investigadora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, Ana Izquierdo, ofrecía hace unos días la charla La importancia del barrio en las personas con episodios psicóticos. Lo hacía dentro del ciclo Ciencia UAM en la Casa de Fieras. Nos ha parecido un tema muy interesante y hoy queremos preguntarle y profundizar en el tema de los determinantes sociales de la salud. Lo primero es saludar a Ana Izquierdo, que es investigadora, como decimos, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Ana Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme. Encantada de charlar unos minutos. ¿Qué tal fue esa charla de Ciencia UAM en la Casa de Fieras? Muy bien, nerviosa, pero bien. Es verdad que es ponerse en contacto, ¿no? Porque son charlas abiertas, digamos, a público en general, que se suelen hacer como muy atractivas, ¿no? Fuera de lo que es los foros ya de colegas de área, ¿no? Y entonces es como también una ponencia distinta. Desde luego, sí, hay que prepararla desde un punto de vista distinto y las preguntas que te suele hacer la gente que no está dentro de la investigación son súper diferentes y a veces muy interesantes. ¿Ah, sí? ¿Qué preguntas interesantes surgió en ese día? Por si acaso a mí se me olvida, así no la apuntamos. Pues, por ejemplo, hubo muchas preguntas relacionadas, si, por ejemplo, las personas con episodios psicóticos eran más agresivas que las personas que no lo tenían, ese tipo de preguntas. ¿Cómo se hace un ingreso? ¿Cómo se trata a una persona que tenga esquizofrenia? O sea, hubo muchas preguntas de ese tipo. Porque hablemos de esa charla en concreto, ¿cuál era un poco la temática central o el objetivo de esa charla, como decimos, con el título La importancia del barrio en las personas con episodios psicóticos? Pues justo era ese, era explicar un poco las últimas investigaciones que habíamos llevado a cabo en el grupo, que tenían en cuenta eso que decías de los determinantes sociales de la salud, es decir, las condiciones sociales y económicas en las que vivimos y trabajamos, y cómo esto influía en los problemas que las personas que tenían episodios psicóticos podían experimentar. Bueno, pues vamos a ir ahondando en ello. ¿Cómo impacta la psicosis en el funcionamiento o la discapacidad? ¿Cuál es ese impacto que puede tener la psicosis? Pues realmente sabemos que los episodios psicóticos tienen amplias y diversas dificultades que van mucho más allá de los síntomas de la enfermedad. En ese sentido, sabemos que hay, por ejemplo, dificultades para la regulación emocional, dificultades cognitivas, dificultades sociales, incluso dificultades en el ámbito laboral. Sabemos además que estas dificultades se dan de forma transdiagnóstica, que esto quiere decir que se darían en todos los diagnósticos que forman parte de este grupo más amplio que llamamos episodios psicóticos, que estaría como el trastorno delirante, la esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, etcétera, etcétera. Y además sabemos que las dificultades se distribuyen a lo largo de lo que conocemos como el continuo de la psicosis, es decir, estas dificultades aparecen en población general que tiene experiencias psicóticas que no llegan a ser clínicas. También se da en población de alto riesgo que tiene síntomas pero que no llega a desarrollar el trastorno. Y por último se da en población clínica y estas dificultades aparecen desde muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas hasta muchos años después de que hayan alcanzado la recuperación de sus síntomas. Hemos hablado de ese término y me gustaría que nos parásemos a definirlo un poco. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a las condiciones sociales y económicas en las que nacemos, vivimos, trabajamos y envejecemos a lo largo de todo el ciclo vital. Según la OMS, se podrían distribuir a lo largo de 5 categorías, entre las que estarían, por ejemplo, eventos ambientales, como podría ser una guerra o el cambio climático. También tenemos otro apartado que sería la economía y tenemos uno más que sería el vecindario, concretamente el estatus socioeconómico del barrio en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, sabemos que este estatus socioeconómico del barrio influye en la salud física y mental, incluso después de controlar por el estatus socioeconómico que tiene la propia persona. Es decir, que más allá del estatus que digamos pueda tener una persona, que eso, bueno, pues tiene un impacto directo, ¿no? Las posibilidades que tenemos, los recursos, bueno, pues la red también, ¿no? De contactos, de familia, etcétera, etcétera. Eso se sabía, ¿no? Que se entendía bastante que tenía un impacto directo, pero vamos más allá. El barrio en sí también tiene ese impacto, ¿no? ¿En qué medida o qué podría diferenciar un tipo de barrio de otro de cómo afectan estos casos? Pues, por ejemplo, en nuestros estudios lo que hemos encontrado es que los pacientes que vivían en aquellos barrios que tenían una menor renta media tendían a tener mucha más discapacidad y estas dificultades estaban presentes en varias áreas.
También hicimos otro estudio queriendo ir un poquito más allá de lo que es el estatus socioeconómico, o sea, queríamos tener en cuenta otras variables, por ejemplo, variables relacionadas a nivel de barrio con la vulnerabilidad social o el riesgo de exclusión o pobreza. Y aquí encontramos de nuevo que a mayor vulnerabilidad de este barrio, mayor discapacidad de los pacientes. Y sin embargo, esta asociación no se vio en el grupo control. Bueno, curioso, ¿no? O sea, los resultados que se hacen con estos estudios que luego, bueno, pues tienen distintas aplicaciones, ¿no? Una vez se realizan estos estudios, decimos, bueno, ¿y esto cómo se podría, pues, implantar o qué, pues eso, qué tipo de uso se podría dar a información como la que se obtiene en estos estudios? Pues realmente yo creo que pone de manifiesto que deberíamos tener más en cuenta como estas medidas de salud pública y no tanto como la historia concreta de cada uno de los pacientes. Y por otro lado también pone de manifiesto que necesitamos llevar a cabo políticas que aborden este tipo de desigualdades socioeconómicas y sanitarias. Ana, si los pacientes son más vulnerables a los efectos del vecindario que los controles sanos, ¿no? Es otro de esos puntos que se trató en esta charla. Sí, así es. ¿Cómo podemos decir que puede afectar todo esto pues a la vida diaria de estas personas? Porque me gustaría volver a esas preguntas que te trasladaron en la charla, que trasladaron del público y que te preguntaban, por ejemplo, por el aspecto de la agresividad, etcétera. Vamos pues también a comentar alguna de esas cosas. Pues mira, en principio lo que encontramos es que aquellos que vivían en barrios de mayor pobreza o mayor deprivación tendrían a tener más dificultades en algunas áreas concretas. Por ejemplo, tenían más dificultades para concentrarse, tenían más dificultades también para ir a dar una vuelta, para caminar por el barrio, tenían más dificultades en su rendimiento laboral y además ellos decían que se sentían más afectados por su condición de salud que un paciente exactamente igual, pero que vivía en un área mucho más aventajada, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a esa pregunta que te hicieron acerca de la agresividad, es también, bueno, pues algo que supongo que os trasladarán mucho, ¿no? Y algo que también puede, incluso esa percepción que tiene el resto de la sociedad también puede influir mucho, ¿no? En la vida diaria de esas personas. Sí, desde luego se basa todo en una falta de información. Realmente hay pacientes con episodio psicótico que tengan agresividad, sí, pero no en mayor proporción que una persona que no lo tenga y también la tiene. Normalmente se cree que las tasas de agresividad están en torno al 1% en población con psicosis y es exactamente la misma cifra en población general. Me hablaba Ana Izquierdo de esos estudios que están realizando y en qué se encuentra ahora mismo trabajando. No sé cuál es un poco el hilo del que se puede seguir tirando en estudios como este. Pues yo creo que lo que me encantaría hacer ahora sería como replicar estos resultados en otras ciudades. Este estudio está basado en la Comunidad de Madrid, pero creo que sería importante primero saber si esto funciona igual en otras áreas de España o a nivel internacional. Porque claro, cuando nos ponemos a pensar en estos estudios, en lo que es el procedimiento en sí, a mí me parece como muy curioso, ¿no? ¿Vosotros dónde habéis pues estado actuando para recoger estos datos? Pues mira, nosotros trabajamos en un estudio que se llama Proyecto AFES, que es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid. Se lleva a cabo en 7 hospitales públicos de la comunidad y en 2 universidades. Entonces, es a partir de ahí donde nosotros conocemos a los pacientes y vamos haciendo las entrevistas. Entonces, lo que hice fue utilizar la dirección postal de cada uno de los pacientes que formaban parte y extraer esta información de la vulnerabilidad a través de los datos que publica la propia Comunidad de Madrid en la web del Ayuntamiento. Es decir, que a través de entrevistas personales, de los datos cruzados, bueno, pues sacar eso, que tenemos los datos, ahora hay que utilizarlos y sacar de ellos conocimiento y posibles aplicaciones en el tratamiento, por ejemplo, de este tipo de pacientes, pues para mejorar su calidad de vida o para también la prevención, ¿no? Porque también es verdad que se ha puesto mucho el foco en las diferencias en la prevalencia o en la incidencia de la enfermedad, pero también, bueno, pues se podía ver que los problemas que se experimentan una enfermedad una vez que se ha desarrollado la enfermedad, ¿no? Así que, bueno, pues seguir indagando en eso y trasladarlo a otras comunidades autónomas es un poco el objetivo también de este proyecto, pero por lo menos nos han dejado ya estos datos que son dignos de estudio y también de mención, y por eso hemos querido llamar a Ana Izquierdo, que es, como decimos, investigadora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Por cierto,
que, como les decimos, pues estos temas tan interesantes es uno de los muchos que se tratan en esa Ciencia UAM en la Casa de Fieras, que se realiza en la Biblioteca Pública Eugenio Trías y que en este año ha sido su 6ª edición, así que si quieren más información acerca de estos encuentros con profesionales, con expertos que se hacen pues pensando en el público en general, así que no se asusten porque no tengan conocimientos previos, sino que se trata de llevar el conocimiento científico y la investigación científica a toda la sociedad, pues ya saben que en la página web de la Universidad Autónoma de Madrid, que es www.uam.es, van a encontrar toda la información acerca de las sesiones de esa Ciencia UAM en Casa de Fieras que se hace, como decimos, en la Biblioteca Pública Eugenio Trías. Pues Ana Izquierdo, investigadora del Departamento de Psiquiatría, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Un placer. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Chao. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas.